Imagina por un momento que has construido un imperio con tus manos, que tus noches han sido largas y tus sacrificios, silenciosos, y que un día te llaman basura delante del encargado de la boda de tu propio hijo. ¿Qué harías? Esa es la pregunta que prende este relato desde el primer latido. La mujer que pagó $200,000 por una celebración, la boda de su hijo adoptivo, y fue expulsada de la lista de invitados con una sola palabra. Mi voz te llevará por cada cuarto, cada mentira y cada decisión afilada como una navaja. Esta es la historia de Isabela Vargas, y lo que ocurrió cuando la dignidad se cruzó con el poder. Isabela Vargas no nació con apellido ni con cuentas bancarias. Nació en un barrio de Madrid donde las persianas siempre estaban a medio bajar y el barrio olía a pan recién hecho y a harina de esperanza. Con los años transformó esa esperanza en empresas. Primero una pequeña constructora, luego un holding, después una marca que todos aprendieron a pronunciar con respeto. Isabela construyó edificios, sí, pero también un carácter hecho de acero y paciencia. Tenía una hija biológica, Catalina, y adoptó a Sergio cuando él era apenas un niño cansado y con las manos vacías. Prometió amor con la misma firmeza con la que firmaba contratos. Sergio creció entre oficinas, viajes y cenas en las que los invitados hablaban de mercados y propiedades como si fueran hechos del tiempo. Creció con una lección distinta, que el dinero podía borrar raíces y que la unción del éxito era un gesto aprendido. De adolescente a hombre, Sergio llevó una ambición seca y fría que convirtió en arma. Catalina, en cambio, fue la calma que recogía las migas, artística, cuidadosa, la que sabía agradecer una flor o un silencio compartido. La historia se acelera una tarde de otoño cuando Sergio anuncia su compromiso con Marta, una joven de familia acomodada, pulcra y con sonrisa de escaparate. Isabel escucha la noticia con la mezcla de orgullo y cautela que sentía ante cada paso de sus hijos. Quería lo mejor para ellos, quería que no repitieran errores que le habían costado noches de insomnio. Pero la boda, como todo en la ciudad, se convirtió en un festín de expectativas, lugar, menú, flores, invitados. Sergio, con una seguridad que a Isabela le resultó ajena, le dijo que no quería dramas, que quería una boda a la medida. Isabela, que llevaba años sosteniendo a 2 familias y a una empresa, ofreció lo que para ella era natural, cubrir todos los gastos. Lo hacemos bien, sin que nadie se aproveche del cariño, dijo. Para ella no era solo una inversión de dinero, era un acto de amor. El plan avanzó. El salón más exclusivo de Madrid, el equipo de catering de mayor reputación, la orquesta que la gente recordaría. El planificador de bodas, un hombre elegante llamado Javier, recibió un depósito de $200,000 como señal de excelencia y compromiso. No era una suma simbólica, era la promesa de una fiesta perfecta. Isabela firmó contratos, dio instrucciones y, como siempre, no preguntó demasiado para no entrometerse. Pensó, siendo amable con todos, esto saldrá bien para todos. Lo que nadie esperaba era la conversación que cambió la trama. Fue una llamada, breve, cortante. El organizador la llamó para decirle que Sergio y Marta habían pedido, con la firma fría de la indiferencia, que Isabela no asistiera a la boda. No queremos que venga. No la queremos con nosotros, le dijo Javier con la incomodidad de quien tiene que anunciar un rechazo como si fuera un trámite. Isabela sintió el suelo que la sostenía desvanecerse. ¿Me estás diciendo que me han quitado mi lugar en mi propia vida?, preguntó sin poder controlar la voz. Las palabras que vinieron después tenían filo. Sergio la había catalogado ante su prometida y ante los suyos como esa madre que paga todo, y alguien, en algún momento, había añadido la palabra que la atravesó, basura. La escena estaba cargada de crueldad, no solo la negación de un asiento, sino la negación de la dignidad. ¿Cómo habían llegado ahí? ¿Dónde se rompió el puente entre quien dio y quien recibió? Isabela se quedó en silencio, con la llamada aún ardiendo en su mano. El ruido de Madrid a su alrededor parecía lejano, como si la ciudad guardara la respiración. La traición de un hijo duele en lugares donde las palabras no llegan, duele en las costuras del afecto, en la memoria de noches en vela. Aquí la historia podría seguir el camino trillado del rencor, gritos, venganza, una madre que pierde la cabeza. Pero Isabela no era impulsiva, su reacción fue fría y precisa. No por ausencia de emociones, sino por su conocimiento profundo de las reglas del juego.
¿Qué hace una mujer que ha construido no solo dinero sino influencia cuando le lanzan desprecio? ¿Se deja consumir por la rabia o la convierte en una herramienta para escribir un final distinto? Antes de tomar una decisión pública, cerró puertas y abrió papeles. Revisó contratos con la misma concentración con la que acompasaba sus pasos al cruzar la oficina. Un depósito no es solo un número, es un acuerdo. $200,000 habían sido entregados al organizador como garantía. Isabela, con la calma que da la experiencia, comprendió las cláusulas, los plazos, las condiciones. También recordó a su familia transformada por la espiral de la ambición, su hija Catalina llamándola por las noches, su nieta que pintaba con las manos, la consulta de abogados que prefería a las peleas en público. Al mismo tiempo, comprendió algo que le trajo una mezcla de tristeza y decisión. Había dado todo, pero algunos nunca habían aprendido a dar de vuelta otra cosa que no fuera indiferencia. Decidió no actuar de inmediato. No por falta de coraje, sino porque sabía que el tiempo mide a las intenciones. Observó. Habló con personas del círculo cercano, proveedores que le debían favores, socios que le respetaban el nombre, la directora financiera que le explicó cómo proteger la empresa de cualquier contingencia. No se trataba de castigarlo de forma impulsiva, se trataba de construir una respuesta proporcional que le restituyera la dignidad que le habían arrancado. Mientras tanto, la ciudad murmuraba. Rumores surgieron en restaurantes, en ascensores, en la sala de juntas. ¿Cómo alguien que paga una boda puede ser excluida de ella? ¿Era acaso una ironía del destino o una lección pública? Isabela empezó a sentir las miradas como mediciones, algunas de compasión, otras de juicio. Pero la que más le dolía era la mirada de Sergio, cada vez más distante, cada vez más convencido de que la fortuna le daba derecho a redefinir los lazos. En la intimidad, Isabela recordó noches en vela en las que había imaginado la boda de Sergio como un reencuentro, como la posibilidad de sanar grietas. Su amor de madre siempre fue complejo, exigente en lo moral, generoso en lo material. Y se preguntó, con la nitidez que solo dan los momentos límite, ¿hasta dónde llega el deber de madre cuando el respeto ha sido cancelado? ¿Es el amor incondicional una ley que impide actuar con justicia? En esas preguntas se fue moldeando su respuesta. El primer movimiento fue legal. Isabela dejó constancia por escrito de la exclusión. No buscaba humillar públicamente al joven, buscaba que quedara registrada la afrenta. Luego habló directamente con el organizador, quiso entender si existía una opción para mediar, para reparar. Pero la respuesta fue una puerta cerrada. La decisión de no invitarla venía del propio Sergio. En aquel instante, la estrategia se definió. No se trataba de pelear por fama o por ego, se trataba de restituir algo intangible, su lugar en su propia vida y, lo más importante, la capacidad de marcar límites cuando la traición se viste de familiaridad. Entonces llegó la segunda parte del cálculo, la responsabilidad social. Isabela sabía que en la boda no solo entraban su dinero y su orgullo, entraban proveedores que dependían de aquel contrato, invitados que habían pagado su viaje, empleados que habían reorganizado sus vidas. Cancelar la boda podía significar perjudicar a quienes no tenían culpa. Pero permitir que la humillación quedara sin respuesta también era una señal peligrosa. Enseñaría que el desprecio puede ser rentable. El dilema moral le quemó las manos, pero también le dio claridad. Si iba a usar su influencia, lo haría para proteger a los inocentes y castigar la deslealtad, no para castigar a quienes no tenían responsabilidad. Isabela llamó a su abogada y diseñó una estrategia que, por su audacia, parecía de novela: cancelar el contrato de servicios con el organizador, hacer valer las cláusulas ante la exclusión, y, esta es la parte que nadie esperaba, ofrecer la devolución del dinero directamente a los invitados y a los proveedores perjudicados, financiada con la retención del depósito. $200,000 dejaban de ser un símbolo de celebración para convertirse en una herramienta de justicia restaurativa. Ella no deseaba el espectáculo, quería que lo que se hiciera tuviera sentido. ¿Era eso venganza o reparación? ¿Dónde termina una y empieza la otra? Antes de ejecutar el plan, llamó a Catalina. Necesitaba que alguien que la amaba y la conocía tuviera su mano en la balanza. Catalina no fue una cómplice de la humillación. Fue la voz que le recordó que el poder sin propósito es solo ruido. Hazlo, mamá, pero que nadie que no lo merece sufra por esto, dijo Catalina, y su voz fue la brújula.
Isabela entonces planeó un movimiento que fuera público por necesidad, meditado por ética y contundente por justicia. Pero aquí, en este punto de la historia, la trama toma un giro que merece una pausa. ¿Qué efecto tendría todo esto sobre Sergio? Algunos creen que la lección llega como castigo y otros que llega como espejo. Isabela no buscaba destruirlo, quería enseñarle que la gratitud y el respeto no se compran con cheques ni se venden con desprecios. ¿Lo entendería? Esa era la incertidumbre que la mantenía en vela. Lo que sí sabía con certeza era que no permitiría que la palabra basura quedara sin respuesta. Cerró su despacho esa noche con la cabeza clara. Al día siguiente, cuando el calendario marcaba la fecha en que todo debería haberse resuelto, Isabela inició los trámites. Pero antes de que los abogados pusieran una sola firma, antes de que los proveedores recibieran la primera llamada de aviso, hubo un momento íntimo. Se sentó en el sillón de su despacho. Miró una foto antigua donde aparecía con Sergio abrazándolo tras una operación menor cuando él era niño, y le habló en voz baja, no a los abogados ni al planificador, sino a la memoria. Si vas a ser dura, que sea para rescatar lo justo, murmuró. Esa fue su promesa. Y aquí dejamos a Isabela, en la expectativa que corta como aire helado, ha tomado la decisión, ha trazado la lógica de su respuesta, pero aún no ha pulsado el botón que hará pública su acción. ¿Qué pasará cuando la noticia se deslice por las mesas de Madrid? ¿Cómo reaccionará Sergio cuando sepa que la boda, tal como la habían planeado, se desvaneció y que los 200.000 ahora han vuelto a manos justas? En la próxima escena, veremos la ejecución del plan, las caras que se ponen al enterarse, y la inesperada consecuencia que sacude no solo a la familia, sino a la empresa y a la ciudad entera. ¿Estás listo para descubrir qué hace una mujer cuando decide que el respeto no tiene precio? Al día siguiente, Isabela se despertó con el peso de la decisión como una segunda piel, no incómoda, sino firme. No era una mujer que actuara por rabia pasajera, su furia tenía un propósito y se veía con claridad su contorno. Llamó primero a su abogada, luego a su directora financiera, y después, por respeto a quienes podrían verse afectados, a una lista de proveedores. Cada llamada fue medida, cálida cuando debía serlo, directa cuando era necesario. No quería que nadie pagara por la soberbia de su hijo. La noticia de la cancelación llegó como una ráfaga contenida. Hemos decidido anular el evento. No fue un escándalo publicitario, sino una decisión administrativa con nombre y apellido. Isabela explicó que retendría el depósito por incumplimiento de contrato y que, en paralelo, asumiría la devolución de los gastos que habían pagado los invitados y los proveedores externos. $200.000 dejaron de ser garantía de una fiesta y se transformaron en el colchón que evitaría que otras familias perdieran su dinero por una decisión emocional. Para Isabela aquel pago se convirtió en rescate colectivo, no por hacer daño, sino por impedir que el daño se extendiera a inocentes. Cuando los primeros mensajes comenzaron a circular entre los familiares y la prensa local, la ciudad no tardó en dividirse en bandos silenciosos. Algunos la acusaron de ostentación, otros la admiraron por poner orden. En la sala de juntas, los socios más cercanos se encontraron con la verdad cruda. La jefa había tomado una decisión que podía costar reputación pero que, según su lógica, tenía sentido moral. ¿Qué valoramos más? ¿La apariencia de una celebración o el respeto en la mesa donde se sientan los que nos dieron la vida? Era una pregunta que barría por igual a ricos y pobres, porque el peso del desprecio no entiende de billetes. Sergio supo de la cancelación apenas unas horas después. Su reacción fue la mezcla de desconcierto y orgullo herido propia de quien creía que el mundo debía plegarse a sus deseos. Llamó a Isabela con un tono que intentaba ser autoritario pero sonaba hueco. «Esto es una locura, mamá, ¿quién te crees?», dijo. No era solo una queja por la boda, era el choque entre dos mundos. Su madre le contestó con serenidad afilada: «Me creo la mujer que te dio una vida y que no permite que me llamen basura sin que haya consecuencias». El silencio en la línea fue un corte que duró más que cualquier palabra. Las redes comenzaron a anudar la historia en fragmentos. Amigos, colegas y vecinos comentaban, algunos sorprendidos, otros complacidos. El efecto inmediato fue que los proveedores recibieron su dinero, los invitados recuperaron boletos y reservas, y las personas que habían cambiado planes por la boda pudieron rehacer sus vidas sin pérdidas. Para Isabela, aquello fue la prueba de que la justicia no siempre necesita tribunales,
A veces es un gesto económico con intención moral. ¿Valía la pena exponer un conflicto familiar por un principio? Ella creía que sí, un precedente que enseña a los jóvenes que la gratitud no es una prenda que se puede quitar sin daño. Pero la historia tomó nuevos matices cuando surgió el siguiente escenario, el patrimonio y la sucesión. Isabela, en sus años de construir, había pensado en posibles traiciones, no por paranoia, sino por prudencia. Había documentos que protegían la empresa de decisiones impulsivas y testamentos que trazaban voluntades. Al enterarse de la humillación pública, Isabela convocó a sus asesores legales y a su familia más cercana. Catalina, que desde el primer día había sido la brújula emocional de su madre, estuvo a su lado. Las decisiones que siguieron no fueron frías maniobras de venganza, fueron medidas de salvaguarda para que la empresa que había dado trabajo a centenares de personas no quedara en manos de alguien que confundía autoridad con desprecio. Isabela tomó una decisión que cambió el destino familiar, revocó parte de la asignación patrimonial destinada a Sergio y la reasignó a su hija Catalina. No fue un acto de castigo personal sino una elección estratégica, entregar la responsabilidad a quien demostraba lealtad, empatía y visión. La noticia de la redistribución de acciones recorrió la ciudad con un rumor de metal, la mujer que reinventa su legado. Algunos consideraron la medida extrema, otros la celebraron como acto de justicia. ¿Es legítimo que un padre o madre proteja su obra de quienes no respetan su nombre? Isabela respondió con hechos cuando la palabra ya no bastaba. La reacción de Sergio fue inmediata y dramática. No entendió por qué perdería una porción de un futuro que, según él, le pertenecía por derecho. Su rabia se volvió pública, confrontaciones en redes, notas de prensa con fragmentos de su ira, intentos de presionar legalmente. Pero cada paso que daba encontrábamos el muro de la precisión legal. Isabela había actuado dentro de un marco que protegía su voluntad. La impotencia de Sergio era un reflejo perturbador de su falta de perspectiva. No comprendía que el amor no equivale a derecho automático cuando se mezcla con la falta de respeto. Mientras tanto, Isabela trabajó en algo que cambiaría la historia para siempre, la creación de un fondo de apoyo para madres que habían sido rechazadas o humilladas por sus propios hijos. No era un acto sentimental, era una política pública de afecto y recursos. El fondo no buscaba dinero para reparar relaciones rotas, esa es una tarea del corazón, sino ofrecer ayuda legal, psicológica y económica a mujeres que, como ella, habían sido vilipendiadas por la ingratitud. Ella hablaba desde la experiencia y sabía que muchas de esas madres quedaban solas ante un muro burocrático. La creación del fondo fue su manera de transformar un agravio personal en una oportunidad colectiva. La idea encendió debates. Detractores dijeron que usaba su poder para exhibirse, defensores respondieron que convertía el lujo en redención. En los pasillos, en los cafés, en los parques, la gente discutía sobre la ética del dinero como correctivo social. Era una conversación grande. ¿Puede el poder económico servir para restaurar dignidades? Isabela vivía en ese punto de tensión, convencida de que el dinero no es malo en sí mismo, lo peligroso es la ausencia de propósito. Y entre todo esto, la relación madre-hijo estaba siendo reconstruida por las propias decisiones. En vez de mendigar respeto, Isabela lo exigía con coherencia. Catalina, que recibió la nueva responsabilidad en la empresa, no lo hizo con regodeo sino con ansiedad y claridad. Sabía que el apellido traía beneficios y cargas. Su primera decisión como nueva parte accionaria fue reunirse con empleados, escuchar a los que habían servido años en la compañía, abrir puertas de diálogo. Mientras la prensa buscaba el conflicto, Catalina buscaba reparar puentes laborales y potenciar proyectos sociales que su madre había impulsado. El relevo generacional no fue un regalo, sino una inversión en continuidad. Sergio, por su parte, parecía perdido en la contrapartida del orgullo. En noches de insomnio, se preguntaba si había sido injusto con su madre o si la línea que había trazado entre independencia y rebeldía había ido demasiado lejos. Pero el ego es un velo complicado, se defiende y se niega. ¿Podría aprender de la pérdida? ¿O su reacción sería la de siempre, esconder el aprendizaje detrás de justificativos y nuevos desplantes? Esa incertidumbre era el motor que mantenía la historia viva. Había espacio para la redención, pero también para la ruina. En el tejido de la ciudad, la empresa de Isabela recibió la noticia de la redistribución con la mezcla de temor y alivio. Para algunos trabajadores, la cesión a Catalina fue esperanza,
una directora más cercana a la gente. Para otros, fue la prueba de que el poder no está exento de dolor. Isabela, fiel a su estilo, no buscó aplausos. Habló en una rueda de prensa poco ostentosa, con la voz que tantas veces había calmado tensiones. Explicó su decisión, explicó el fondo para las madres, y habló de la necesidad de construir una cultura donde el respeto valga más que el nombre en la tarjeta de crédito. Sus palabras tuvieron la resonancia de quien no solo manda sino que escucha. El conflicto familiar y empresarial continuó desarrollándose como una partitura compleja. Hubo aliados inesperados y enemigos previsibles. Hubo conversaciones que ablandaron corazas y otras que reforzaron muros. Isabela empezó a notar algo que no esperaba del todo. El acto que pensó como reparación individual comenzaba a transformarse en catalizador social. Madres llamaban desde distintos barrios pidiendo orientación. Proveedores agradecían la devolución. Empleados enviaban mensajes de apoyo. La violencia de la palabra basura no había quedado en la oscuridad, la respuesta se hizo visible, y con ella, una nueva narrativa sobre poder, dignidad y responsabilidad. Y sin embargo, las preguntas seguían flotando en el aire. ¿Qué significa pertenecer a una familia cuando los lazos se rompen por orgullo? ¿Puede la ley reparar lo que la ternura destruye? ¿Cuál es el papel del dinero cuando se mezcla con la moral? Isabela, sentada en su despacho, miró al horizonte de Madrid y supo que la lección más dura no era la pérdida o la ganancia material, sino el riesgo de perder la fe en la gente. Había ganado respeto de algunos y la enemistad de otros, pero sobre todo había conseguido algo que valoraba más: coherencia entre su vida y sus principios. La historia, sin terminar, estaba en un punto clave: el golpe había sido dado, la devolución hecha, la redistribución oficializada, el fondo anunciado. Lo que faltaba era la reacción final de Sergio y la manera en que aquello afectaría el futuro de la familia y la compañía. ¿Se acercaría a pedir perdón, arrepentido y dispuesto a cambiar? ¿O se enterraría en su defensa y encendería una guerra legal y mediática? En la siguiente escena veremos cómo Sergio enfrenta las consecuencias, si se rinde ante la dignidad que le fue enseñada por error, o si el orgullo lo lleva a un choque mayor que afectará no solo a su familia sino a la ciudad que observaba expectante. La mañana en que todo pareció escalonar hacia un desenlace, Madrid tenía la luz fría de diciembre que hace que las sombras se alarguen y las palabras suenen más rotundas. Sergio no se quedó quieto. Herido en su orgullo, decidió transformar la derrota en batalla pública. Reunió a un grupo de asesores, un abogado joven y ambicioso llamado Fernando, un consultor de imagen que olía a perfumería y titulares, y un par de amigos de la universidad que todavía sostenían su versión del mundo donde el apellido abría puertas sin explicación. Su primera jugada fue encender la prensa. Filtró una versión donde Isabela aparecía como la matriarca tiránica, la que ahoga la libertad de su hijo con sus cheques. ¿Quién no ama un conflicto familiar servido con buenos adjetivos y entrevistas en primicia? Isabela, sin embargo, no jugó en ese tablero. Sabía que la rabia expuesta encuentra terreno fértil en redes y en mesas de bar, pero también conocía el peso de las verdades. Su respuesta fue administrada con disciplina, no negó la herida ni el dolor, pero pidió que se respetaran los hechos. Catalina apareció en público con la claridad de quien sabe que la empresa es más que un apellido. Habló de transparencia, de deberes con empleados, de un plan de continuidad que protegía puestos de trabajo. La prensa, hambrienta de chismes, alternó las versiones, la matriarca implacable contra la hija sensible. En las conversaciones de ascensor se debatía si la decisión había sido sabia o excesiva. ¿Qué entiende una sociedad por justicia cuando ésta viene envuelta en billetes? Mientras tanto, Sergio buscó caminos legales. Presentó una medida cautelar para bloquear la redistribución de acciones, argumentando que la revocación era ilegítima y que le causaba un daño irreparable. Los abogados de Isabela, con la sonrisa contenida de quien conoce cláusulas y letras pequeñas, respondieron con la documentación debidamente firmada, con avisos previos y con instrumentos que demostraban la prudencia y la previsión de su cliente. La batalla se trasladó a despachos, a notarios, a salas donde la tinta pesa más que las palabras. Pero la guerra por la opinión pública ya había empezado y no se decidía en un tribunal, se jugaba en titulares, en podcast, en conversaciones de taxistas. En medio de ese fragor, Marta, la prometida, se encontró flotando entre dos mundos, el suyo de apariencias y la familia política que ahora ardía en conflicto.
¿Qué quería ella realmente? En el fondo, los compromisos afectivos suelen ser más frágiles de lo que aparentan las fotos de compromiso. Marta había pedido la exclusión de Isabela en un momento de vergüenza social, quizás impulsada por una madre que no entendía la historia real detrás de un apellido compuesto por sacrificios. Cuando la tempestad mediática la alcanzó, comenzó a dudar. Las conversaciones con amigas y con su propia madre la pusieron frente al espejo. ¿Merecía Isabela aquella humillación? ¿Era verdad que el dinero compra el derecho a humillar? Marta empezó a recibir mensajes de arrepentimiento, y se encontró con una pregunta que la obligó a pensar: ¿quién soy cuando me miro sin el maquillaje de la aprobación? En la empresa, la tensión tenía ecos más profundos. Los empleados, que habían visto a Isabela desde siempre como una figura cercana, mostraban fidelidad pero también inquietud. Catalina organizó reuniones pequeñas donde escuchaban más de lo que hablaba. Fue allí, en salas estrechas, donde emergió una certeza: la continuidad del negocio era crucial para muchas familias que dependían de salarios, no de titulares. Ese argumento, social y pragmático, dio a la decisión de Isabela un matiz que iba más allá del ego. No se trataba solo de castigar una ofensa familiar, se trataba de preservar un tejido que sostenía vidas enteras. En la superficie del conflicto apareció un actor inesperado: Javier, el organizador de la boda. Él, entre entrevistas y mensajes, confesó a un periodista que la petición de excluir a Isabela venía de conversaciones privadas entre Sergio y Marta, que fue una decisión de la pareja por cuestiones de comodidad social. Esa admisión, aunque tímida, fue el combustible que cambió la percepción pública. No era la matriarca la agresiva, sino una decisión conjunta que había dejado a una mujer fuera de su propia vida. La opinión pública empezó a inclinarse. Incluso algunos columnistas que al principio habían criticado a Isabela ahora empezaban a fotografiar la injusticia como un síntoma de algo mayor: la incapacidad de ciertos jóvenes para asumir la deuda emocional con quienes los criaron. Sergio, sintiendo que la marea le cambiaba de dirección, intentó una jugada más arriesgada. Organizó una rueda de prensa donde prometió llevar el caso hasta el final y exponer supuestas pruebas de manipulación, de intromisión. Prometió documentos que nunca aparecieron y testimonios que no sostuvieron la convicción de la audiencia. Su discurso sonaba áspero, la imprevisibilidad que lo caracterizaba se encontraba con la ley de las consecuencias. ¿Qué ganas tenía Sergio de destruir el puente si lo que quería era pasar por la vida con libertad? Esa libertad incluía el derecho de convertir en femenino lo que él no había entendido: la vulnerabilidad de quien dio sin condiciones. En el centro de la tormenta, Isabela no cedió a la seducción del drama. Decidió volcar energía en lo constructivo. La fundación que había prometido se organizó en poco tiempo. No era una obra publicitaria, era un servicio con líneas de ayuda, asesoramiento legal y psicoterapéutico para madres que, como ella, habían sido despojadas de su dignidad. La inauguración se planificó con sobriedad y con la intención de hablar de causas reales: violencia emocional, abandono, desigualdad de género en decisiones patrimoniales. La ciudad se movió, y esa nueva institución empezó a recibir llamadas que mostraban que la herida no era aislada. Mujeres contaban historias que resonaban con la de Isabela: silencios impuestos, desprecios que se disfrazaban de independencia. La fundación puso nombre a una experiencia que muchos pensaban que debía quedarse en la intimidad. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El día de la inauguración, cuando todo estaba listo para hablar de reparación y de comunidad, Sergio apareció en el salón principal del centro con un gesto que pretendía ser dramático. No entró armado de documentos legales ni de cadenas de prensas. Entró con una caja en las manos. La caja era pequeña, envuelta con papel neutro, y su presencia generó un murmullo. ¿Qué quería mostrar? ¿Era un gesto de reconciliación? ¿Un truco para robar los focos? Catalina, que estaba preparada para cualquier eventualidad, mantuvo la calma. Isabela, con la templanza que había aprendido a pulir, respiró y observó. Sergio se acercó al podio mientras cámaras y teléfonos giraban hacia él como limas. Abrió la caja con lentitud teatral. Dentro había un sobre y una grabación. Quería que escucharan esto, dijo con voz que intentaba sonar grave. El público contuvo el aliento. ¿Era una confesión? ¿Un chantaje? Alguien en la fila trasera murmuró que esto podía ser su última jugada para recuperar la opinión pública. Antes de que terminara de hablar,
Una figura desde el borde del salón, un abogado del equipo de Isabela que había seguido la escena, se levantó y pidió silencio. Fue entonces cuando una sombra en el rostro de Sergio cambió. No era seguridad lo que asomaba, sino miedo. En ese instante crítico, la grabación comenzó a sonar. Lo que se escuchó no era una confesión de Isabela, ni un documento incriminatorio, sino la voz de Marta, buscando disculparse en una nota privada por haber pedido la exclusión. La grabación, sin embargo, iba más allá. En su interior había una revelación que no estaba dirigida a las cámaras. Marta admitía que se había sentido presionada por su propia familia y que la exclusión había sido un error. La retractación era inesperada, y el efecto fue inmediato. El público, que se había preparado para golpear a Isabela, cambió de humor en un segundo. Sergio, que había venido a intentar incendiar, se encontraba ahora con la posibilidad de extinguir su propio fuego. Pero algo más sucedió. Al sonar esas palabras, la cámara captó algo que ninguno había previsto. El sobre dentro de la caja tenía un documento con una firma que no correspondía a la de Isabela. Era una carta supuestamente escrita por ella, pidiendo la misma exclusión, con un lenguaje que no resonaba con su estilo. ¿Era una falsificación? ¿Un intento de manipulación? El salón entero guardó silencio mientras la tensión subía hacia una cuerda que cualquier movimiento podía romper. La pregunta quedó flotando en el aire como una moneda al borde de caer. ¿Quién había lanzado esa carta al ruedo, y con qué propósito? El rostro de Sergio se tensó. La suposición de que había un montaje más grande que su ego empezó a tomar forma. Catalina se adelantó, con paso firme, y pidió calma. La grabación había respondido una parte de la historia, pero él sobreabría otra puerta. La posibilidad de una conspiración para humillar a Isabela o la prueba de una jugada sucia destinada a proteger a quienes realmente no querían que la verdad saliera a la luz. El silencio se volvió expectación. En ese punto exacto, la historia hizo una pausa que parecía eterna. ¿Aparecería ahora la verdad que explicara la firma? ¿O empezarían nuevos capítulos de acusaciones cruzadas? La fundación, la empresa, la familia, todo pendía de un hilo que podía llevar a la reconciliación o a una ruptura mayor. Y mientras las cámaras seguían grabando, todos esperaban la próxima jugada. La tensión en el salón aún vibraba cuando la grabación y el sobre dejaron más preguntas que respuestas. El eco de aquella pausa se prolongó en la mente de todos como un latido que no termina de encontrar su sitio. Catalina, acostumbrada a tomar decisiones prácticas en medio del caos, no permitió que el silencio se convirtiera en vacío. Pidió que se recogiera todo el material, que se cerrara el acto con calma y que se crease una comisión interna para esclarecer la firma del sobre. No lanzó juicios, pidió hechos. Y en eso radicaba su fuerza, en exigir pruebas antes de incendiar reputaciones. Empezó entonces una investigación que no sería melodramática sino casi forense. Catalina reunió al equipo jurídico, a la auditora interna y a 2 colaboradores de confianza que conocían los recovecos de la empresa. Lo primero fue rastrear el origen del sobre, la tinta y la caligrafía. Lo segundo, seguir el rastro del dinero. Porque en los tiempos modernos, donde las palabras se pueden manipular, las transferencias bancarias revelan verdades que la lengua a veces pretende esconder. Los hallazgos iniciales cayeron como piezas que no encajaban. La carta no solo tenía una firma dudosa, sino que el papel procedía de un cuaderno que, extrañamente, coincidía con la papelería del despacho de Fernando, el abogado que Sergio había contratado. La coincidencia no era prueba concluyente, pero bastó para abrir una puerta. Catalina pidió discreción. No quería una filtración que pudiera arruinar procesos legales ni que convirtiese la verdad en alimento para el escarnio. Su primer movimiento fue hablar con Isabela en privado. Isabela, sentada junto a una ventana que dejaba pasar la luz gris de la tarde, escuchó el informe y sintió como una mezcla de alivio y decepción se enroscaba en su pecho. Alivio porque la falsificación parecía tener un rastro concreto, decepción porque la trama, si se confirmaba, no era solo la elección errada de un joven engañado por el orgullo, sino la acción calculada de adultos que habían decidido fabricar un escenario. ¿Quién se beneficia de humillar a una mujer mayor en su propio nombre? ¿Qué tal vez querían proteger? Esas preguntas eran ahora la brújula. Mientras la investigación avanzaba, otros frentes tomaban fuerza. Sergio, sintiendo que su tiempo se estrechaba, lanzó una campaña para recuperar simpatías y votos entre los accionistas. En su imaginario,
El control de la empresa era la pieza que le faltaba para rehacer su identidad pública. Comenzó a llamar a accionistas minoritarios, a prometerles cambios y a prometer beneficios a quien lo apoyara. Su proyecto no era solo emocional, era una estrategia corporativa. Si conseguía bloquear la redistribución, recuperaría influencia y tal vez, con ella, el poder para deshacer la decisión de su madre. Catalina leyó esas señales con la frialdad de quien sabe que la empresa es un ecosistema de lealtades. Diseñó una táctica que no se basaba en forcejeos públicos sino en fortalecer la confianza, reuniones con gerentes, transparencia en las cuentas, un plan de comunicación que mostrara pasos concretos para el futuro de la compañía. No buscaba aplausos, buscaba sostener el barco. La gente respondió. Cuando los empleados vieron a su nueva líder recorrer plantas, dialogar con quienes manejaban las máquinas y escuchar propuestas para mejorar condiciones laborales, entendieron que aquello iba más allá de un conflicto familiar. Era la preservación de su sustento. En paralelo, la auditoría recogía datos. Pequeñas transferencias del depósito original se movieron hacia cuentas que no figuraban en ningún contrato formal. Una suma, aparentemente insignificante en la inmensidad del depósito de 200.000, había sido desviada a una cuenta intermedia que luego se vaciaba en pagos a nombres que, sorprendentemente, estaban ligados a la red de Fernando, proveedores fantasma, consultoría sin respaldo y una empresa pantalla registrada en una dirección que remitía a un negocio de mensajería. Los contornos de una posible estafa se dibujaban con la precisión de quien estudia mapas antiguos. Cuando Catalina presentó estos indicios a Isabela, la mujer sintió el peso del engaño como un golpe que no buscaba solo su humillación personal, buscaba arrebatarle algo más íntimo, su legado. Porque en el intento de aislarla de una boda, habían tratado de erosionar la moral de una vida. Isabela pensó en la niña que fue en Madrid, en las penurias que había sorteado, y en la vejez que no quería que su nombre viviera manchado por manipulaciones. No vine a salvar un día de fiesta, dijo a Catalina, con voz quedada, vine a salvar una historia. Catalina decidió que la batalla no podía ser solo de papeles. Solicitó una reunión con Fernando citándolo como abogado y no como aliado de Sergio. La conversación fue tensa. Fernando, sorprendido por la precisión de las acusaciones, intentó neutralizar con argumentos jurídicos, coincidencias, errores administrativos, la posibilidad de que un empleado hubiera actuado por cuenta propia. Catalina, sin embargo, presentó pruebas, transferencias, facturas que no coincidían, números de teléfono que enlazaban a perfiles vinculados a la red de Jorge, un nombre que comenzaba a repetirse en las transacciones. Fernando cambiaba de color como quien intenta cubrir una fisura con la mano. La situación escaló cuando Javier, el organizador, fue interrogado. Al principio negó cualquier manipulación. Su defensa era su confusión y su miedo a quedar atrapado entre dos familias poderosas. Pero bajo la presión de la auditoría, admitió algo que hizo que la sangre de Isabela se helara y luego ardiera con decisión. Había recibido propuestas para gestionar la exclusión de forma sutil, un paquete que incluía la creación de una carta que pareciera venir de Isabela para justificar la ausencia. La propuesta, según dijo, provenía de un mensajero a nombre de Fernando. La pieza que faltaba, la intención de instrumentalizar la exclusión para favorecer un plan mayor, adquiría cuerpo. El hallazgo llevó a una sensación de traición más amplia. No era solo una pelea entre madre e hijo, era una red tejida por quienes podían sacar provecho del caos. Y en esos bordes apareció una pregunta que nadie había contemplado: ¿quién se beneficiaba verdaderamente de que Isabela perdiera buena parte de su reputación? Si la respuesta apuntaba hacia la reconstrucción del poder de Sergio, quizás había también actores externos que veían en ese conflicto la oportunidad de apropiarse de contratos, de desplazar a socios incómodos o de reconfigurar alianzas. El conflicto, entonces, dejaba de ser un asunto doméstico para convertirse en un mapa de intereses. Con la evidencia acumulándose, Catalina decidió dar un paso, presentar una denuncia penal por falsificación y estafa. Isabela, que nunca había querido arrastrar a su familia a tribunales, accedió porque entendió que la limpieza de su nombre y la salvaguarda de la empresa exigían medidas firmes. La decisión encendió nuevos focos y voces. Sergio, que esperaba que la presión mediática volviera a girar a su favor, vio cómo el centro de gravedad del relato cambiaba, de su victimismo a la sospecha sobre sus aliados. La noche antes de que la denuncia fuera hecha pública, Isabela caminó por la terraza de su casa.
La ciudad se extendía bajo sus pies como un tablero que había visto muchas partidas. Pensó en su padre, en los escombros que había levantado con sus manos, en las cuentas y contratos que hoy protegían la vida de tantos. Pero también pensó en Sergio, en ese niño que había abrazado con miedo y ternura, convertido ahora en joven que parecía desconocer la gratitud. ¿Era justo ensayar una caída que destruyera su futuro? ¿O la verdad exigía su parte de corrosión para que la honestidad pudiera emerger? A la mañana siguiente, la denuncia se presentó y la noticia rebotó. El volumen del escándalo creció, y con ello la presión. Sergio respondió con furia: más llamadas, más entrevistas, más promesas de limpiar su nombre. Pero la evidencia seguía ahí, fría como cifras. Cuando un periódico local publicó la primera página con los detalles de las transferencias, algo cambió. Aliados que antes dudaban comenzaron a distanciarse. Amistades de conveniencia se volvieron cautelosas. Y en ese espacio de dudas, la posibilidad de una reconstrucción sincera se abría apenas como una línea tenue. Sin embargo, en medio de ese avance hacia la claridad, un obstáculo nuevo apareció. Un accionista mayoritario, cuya identidad hasta entonces había sido neutral, envió una carta al Consejo pidiendo una reunión urgente para discutir la estabilidad de la compañía. La carta venía con una sugerencia: posponer cualquier cambio de control hasta que los procesos legales terminaran. Era una maniobra aparentemente prudente, pero que, en los hechos, podía congelar la redistribución de acciones y dar a Sergio el tiempo que necesitaba para recomponer su red. La partida seguía compleja. Cada movimiento legal tenía su complemento en los pasadizos del poder donde se negociaban silencios y tiempos. Catalina, viendo esa carta, comprendió que la lucha no sería solo por la verdad, sino por los plazos y por la política corporativa que determina quién tiene voz en los momentos de crisis. Necesitaba aliados dentro del Consejo y fuera de él. Fue entonces cuando una figura de la vieja guardia, don Mateo, un consejero con años en la empresa y un sentido práctico de la lealtad, se pronunció públicamente a favor de la transparencia y de mantener la redistribución. Su respaldo fue un soplo para Catalina. La partida se prolongaba, con piezas moviéndose en todos los tableros, bancos, prensa, juzgados y oficinas. La historia, que había nacido de una humillación en una lista de invitados, ahora se desarrollaba en múltiples frentes. Isabela, Catalina y la ciudad entera miraban con ansiedad los próximos movimientos. La pregunta que retumbaba en el aire no era solo quién falsificó la carta, sino si el conflicto dejaría heridas irreparables o abriría la posibilidad de una nueva ética en esa familia y en la empresa. La verdad había comenzado a filtrarse, pero la justicia, como siempre, se movía a su propio ritmo. Y en el umbral de la siguiente escena, cuando la denuncia ya estaba en manos de la Fiscalía y el Consejo delibera en secreto, llegó una llamada anónima al despacho de Catalina: si quieren saber quién está detrás, revisen la cuenta 4421. No está en los contratos, pero ahí verán lo que nadie quiere mostrar. La voz colgó. Catalina miró el teléfono y, por un instante, se sintió como en el borde de un precipicio. La verdad estaba cerca, pero también lo estaba el peligro de que, al tirar de ese hilo, se deshiciera algo mucho mayor. ¿Estaba dispuesta la familia a sostener la carga de la verdad? ¿O los hilos de poder y miedo volverían a anudar las mismas trampas? La respuesta, al menos por ahora, pendía de un número de cuenta y de la decisión de abrir un archivo que podía explicarlo todo. La llamada anónima retumbó en la cabeza de Catalina como una campana que marca el inicio de algo inevitable. Cuenta 4421. Un número que, en apariencia, era solo eso, una cifra fría en un extracto. Pero para ella, con las piezas ya acumuladas, sonaba a la cuerda que podía desenrollar la madeja entera. No lo dudó, pidió a la auditora que hiciera una búsqueda profunda y trazara todas las conexiones. Si había un hilo que tirar, lo haría con cuidado, midiendo cada paso para que la evidencia no se escapara entre los dedos. Los resultados llegaron en la madrugada, como suelen llegar las verdades cuando nadie mira: transferencias pequeñas y frecuentes que sumaban cifras mayores, pasajes por cuentas intermedias, pagos a nombres que no figuraban en la nómina y, sobre todo, una transferencia final que terminaba en la cuenta de un despacho de asesoría fiscal vinculado a Fernando. No era un camino lineal, era un mapa serpenteante que intentaba ocultar algo más: el propósito de cerrar el círculo alrededor de una operación que beneficiaba a los que estaban más cerca del ruido.
Catalina, con la frialdad necesaria, preparó la documentación y la entregó al fiscal asignado. No buscaba la venganza, buscaba que la verdad tuviera consecuencias justas. Pero en el fondo sabía que la ley no siempre cosecha la justicia emocional que uno desea. Aún así, se aferró a la certeza de que limpiar el nombre de su madre era también devolver la dignidad a tantas otras voces que empezaban a hablar por la fundación. Mientras las ruedas judiciales comenzaban a girar, la presión sobre Sergio se hizo tangible. Sus aliados empezaron a desconfiar. Fernando, que al principio había respondido con arrogancia, ahora estaba en el punto de mira. La prensa, hambrienta de certezas, empezó a seguir cada paso, llamadas, reuniones, gestos. Para Sergio, la historia ya no era un relato de resistencia filial sino un laberinto donde cada salida podía quedar cerrada por otra puerta. Empezó a sentir el aislamiento que provoca el vértigo de la propia ambición. ¿Cuál es el precio de la independencia cuando se construye sobre la humillación de quien te dio vida? En una tarde en la que llovía una lluvia fina que parecía lavar la ciudad, Isabela recibió a Sergio en su despacho. No fue una confrontación teatral, fue una conversación desnuda, con dos cuerpos que llevaban marcas distintas. Él llegó con esa mezcla de orgullo y confusión que lo había acompañado desde joven. Sus palabras eran rápidas, como quien intenta esconder la vergüenza detrás de la velocidad. «Mamá, esto es un malentendido», dijo. «No tuve nada que ver con las transferencias». Isabela lo miró con una pena que no buscaba suavizar la verdad. «No te pido que pagues con tu vida, Sergio. Te pido que mires lo que hiciste, o lo que permitiste que otros hicieran en tu nombre, puedes hacerlo». La pregunta, simple y directa, golpeó un punto que ni la ira ni la ley pueden tocar con facilidad, la conciencia. Sergio titubeó. Era la primera vez, desde mucho antes, que alguien le pedía que fuera valiente de un modo distinto, no con fuerza exterior, sino con la mirada hacia adentro. Esa tensión entre imagen pública y responsabilidad íntima fue un pulso que lo dejó sin habla. ¿Podría bajar la guardia y admitir que había fallado? ¿O elegiría el camino opuesto, el de negar y construir una historia alternativa? En esa pausa se dibujó la posibilidad de redención, pero también el riesgo del desgaste irreparable. En paralelo, la fiscalía avanzó rápido, citaciones, órdenes de bloqueo de cuentas, auditorías externas. Fernando fue llamado a declarar. En su despacho, rodeado de papeles, intentó sostener la narrativa de un manejo profesional, asesorías, contratos, pagos por servicios. Pero frente a la presión de los documentos y las transferencias, las palabras empezaron a aflojar. Había incoherencias que no se resolvían con retórica. La investigación descubrió que algunos de los proveedores fantasma no tenían actividad real, que las facturas eran copias sin respaldo y que, en varios casos, la persona que figuraba como titular de la empresa no estaba disponible para confirmar trabajos realizados. El día en que la fiscal llamó a rueda de prensa, la ciudad pareció contener el aliento. No por la espectacularidad, sino por la sensación de que algo que había nacido como afrenta doméstica estaba desenmascarando redes de aprovechamiento que existían más allá de un apellido. Isabela, con la serenidad de quien ha vivido muchas batallas internas, habló a la prensa sin aspavientos. Explicó la creación de la fundación, la devolución a los proveedores y la denuncia. No buscó lástima ni venganza, pidió que la verdad se esclareciera para que otros no sufrieran lo mismo. Sus palabras tuvieron la contundencia de quien transforma el dolor en propósito. En los días siguientes, mientras el proceso seguía su cauce, la atención se polarizó, unos la veían como benefactora, otros como mujer de poder que no perdona. Pero algo cambió en el tejido familiar, la ilusión de que el dinero permite todo se rompía en pedazos visibles. Catalina, en su rol, se enfrentó a la posibilidad de que la empresa saliera dañada por la batalla. Lo que más le importaba no era el prestigio, sino las personas que trabajaban allí. Por eso, además de requisar pruebas, puso en marcha un plan de contingencia, asegurar contratos, hablar con bancos y mantener la liquidez. Fue una labor silenciosa y efectiva que permitió a la compañía atravesar el momento sin desplomes dramáticos. Mientras tanto, en un giro más humano que jurídico, Marta tomó una decisión que sorprendió a muchos, salió en público y ofreció una disculpa sincera, no mediada por asesores ni por declaraciones medidas al milímetro. Su carta hablaba del miedo a perder estatus social, de la presión familiar, de la falta de coraje para enfrentar rumores.
pedía perdón y reconocía el daño. Para algunos fue oportunismo, para otros, el primer atisbo de un arrepentimiento auténtico. Lo cierto es que su gesto abrió una herida que, por primera vez, pudo sangrar para curarse. Sergio, viendo esa disculpa y la evidencia concentrada sobre su círculo, tuvo que afrontar una elección: persistir en una defensa heroica o aceptar el error y pedir perdón. No fue una decisión inmediata. Pasó noches largas, con la mirada fija en el techo, imaginando futuros posibles. En la mañana en que decidió hablar con la fiscalía y colaborar, lo hizo como quien se desnuda frente a un espejo que no perdona ni miente. Su declaración no absolvió a Fernando completamente, pero sí mostró que él había estado al margen de varias decisiones, que había cedido el protagonismo a quienes le prometían soluciones brillantes y silenciosas. Fue un reconocimiento que no borró la culpa, pero que marcó el inicio de una posible reparación. La confesión abrió puertas para que la investigación avanzara con mayor rapidez. Fernando enfrentó cargos que iban desde complicidad hasta estafa. Javier, el organizador, reconoció su participación en la falsificación de la carta y aceptó colaborar. La ciudad, que había mirado el drama como si fuera un telefilme, empezó a ver detrás del espectáculo la responsabilidad de quienes lucran con la intimidad ajena. Para Isabela, cada paso judicial era una pequeña restitución, pero lo que más valoraba era la reparación social que su fundación comenzaba a lograr: mujeres que se sentían escuchadas, procesos legales que ahora tenían recursos y apoyo. Sin embargo, la calma era todavía una promesa. El proceso jurídico no termina en una firma y el alma familiar no se recompone en un pronunciamiento público. Había heridas que no cerraban solo con pruebas y sentencias. Isabela siguió trabajando en la fundación, pero también en su casa, en la conversación con Sergio que ahora, con la verdad sobre la mesa, debía reconstruir algo distinto. La pregunta que quedó flotando, y que abría la puerta a la última etapa de esta historia, fue la más difícil: ¿podía una madre redimir a un hijo sin negarse a sí misma? ¿Y podía un hijo recuperar el respeto que había tirado como si fuera un objeto? En el umbral del último movimiento, mientras los tribunales se preparaban para dictar medidas y la empresa terminaba de cerrar capítulos contables, surgió una última revelación: un correo interno que mostraba que alguien, dentro de la alta dirección de la empresa, había permitido que las cuentas intermedias existieran por miedo a un cambio de liderazgo. La traición, entonces, no era solo externa. Algunos habían preferido la pasividad antes que el riesgo de alinearse con la verdad. La pieza faltante del rompecabezas estaba por aparecer, y con ella la decisión final de Isabela: perdonar en público o cerrar para siempre ciertas puertas. La respuesta, como todo en esta historia, no sería simple. La última pieza del rompecabezas llegó como una carta certificada al despacho del consejo. La firma interna que había permitido la existencia de las cuentas intermedias pertenecía a un directivo de confianza que, por temor a la inestabilidad, había decidido no preguntar y sí dejar pasar. No fue una traición explosiva, sino una omisión climática, lenta y silenciosa, que había permitido que la madeja se anudara. Esa revelación cambió la temperatura de la sala. Ya no era solo la sombra de un abogado ambicioso o de un organizador pusilánime. Era la frágil elección humana de quienes prefirieron cerrar los ojos antes que enfrentar el riesgo. La verdad, cuando se acomoda, suele doler en los lugares más pequeños. Con todas las pruebas sobre la mesa, los fiscales fueron contundentes. Fernando afrontó cargos por estafa y falsificación. Javier aceptó su participación y colaboró en la reconstrucción de los hechos. El directivo que había mirado hacia otro lado recibió una amonestación pública y tuvo que devolver beneficios obtenidos indebidamente. Sergio recibió una sanción administrativa y el encargo de participar en un proceso de restitución y acompañamiento psicológico. La fiscalía valoró su cooperación tardía. No hubo cadena perpetua ni juicios en balcones, porque las leyes tienen un ritmo más lento que los titulares, pero sí hubo consecuencias concretas que marcaron un antes y un después para cada protagonista. Isabela, cuando todo esto se volvió legible en actas y comunicados, sintió que la justicia había hecho su parte, aunque sabía que ninguna sentencia recomponía las noches en que alguien la llamó basura. La reparación ya no consistía exclusivamente en castigos, se trataba de recomponer una vida y un proyecto que sostenía a muchos. Decidió entonces dar el paso definitivo que había madurado en su corazón desde el principio: formalizar la transferencia de su paquete accionario a Catalina y excluir a Sergio de la línea hereditaria que le hubiera otorgado participación directa en el control del grupo.
No fue un gesto impulsivo, sino un acto meditado de coherencia. Quien demuestra lealtad y visión merece la responsabilidad de una obra. La firma de los papeles no fue una fiesta, fue una ceremonia íntima entre madre e hija. Catalina recibió la gestoría con el peso del deber y con la certeza de que su liderazgo debía ser otro, menos tarjeta de presentación y más caminata por las plantas, menos alfombra roja y más mesa de trabajo con los empleados. Isabela entregó la autoridad con la instrucción clara de cuidar a las personas antes que a los titulares, de sostener la fundación y de transformar la empresa en una plataforma de impacto social. No quiero que mi apellido sea un tumor de secretos, le dijo. Quiero que sea un nombre que signifique trabajo bien hecho y cuidado. Catalina aceptó con la humildad de quien entiende que un legado exige trabajo diario. Sergio no desapareció de la escena, pero cambió su lugar en ella. La exclusión del derecho a heredar no fue anunciada con fanfarria ni con unas líneas de prensa acosadoras. Fue una decisión legal que se comunicó con claridad y con el acompañamiento necesario para que no se convirtiera en una humillación pública eterna. Isabela no quiso destruir, quiso delimitar, enseñar con consecuencias que los lazos no se mantienen por nombres en pólizas, sino por respeto, por reciprocidad y por verdad. ¿Aprendió Sergio? El tiempo diría. Lo que sí ocurrió fue que la dinámica familiar quedó expuesta a la posibilidad de reconstrucción auténtica o al silencio eterno. A veces la lección exige distancia para que el aprendizaje pueda germinar. La fundación que Isabela había impulsado tomó forma con rapidez y con métodos que mostraban su eficacia. Líneas de ayuda legal para madres, servicios de mediación familiar, talleres de empoderamiento económico y apoyo psicológico. No era caridad performativa, era un proyecto con indicadores, con profesionales contratados y con convenios con universidades para investigar el fenómeno de la exclusión familiar en contextos de desigualdad. Catalina se implicó activamente. La nueva directora ejecutiva delegó funciones y abrió la institución a donaciones transparentes, a auditorías públicas y a la colaboración con organismos que luchan contra la violencia emocional y la vulnerabilidad económica de las mujeres mayores. En las semanas que siguieron, la ciudad empezó a registrar pequeñas transformaciones. Mujeres que antes habían callado sus historias comenzaron a contarlas en la fundación. Empresas que habían necesitado una excusa para revisar sus prácticas de gobernanza corporativa se acercaron para firmar códigos de buenas prácticas. Empleados que habían temido por la estabilidad de sus puestos respiraron con más tranquilidad cuando vieron una dirección que priorizaba continuidad y diálogo. La acción de Isabela se había convertido en catalizadora de algo mayor que una reparación familiar, en precedente. La pregunta que quedó en el aire, y que muchos se hicieron en voz baja, fue si la dignidad puede enseñarse con políticas y no solo con palabras. En lo personal, Isabela encontró una paz distinta. No la paz que surge de la victoria sobre el otro, sino la que nace de haber actuado en coherencia con sus valores. Reorganizó su vida, redujo frecuencias, delegó gestiones diarias, viajó menos por negocios y más por encuentros en la fundación. Transferir el mando no fue renunciar, fue elegir dónde invertir la energía restante. Su decisión de dejar la gestión en manos de Catalina fue también una decisión ética, depositar el futuro de una comunidad en quien había demostrado cuidado. Y en ese gesto hubo humildad y estrategia a la vez. Catalina, por su parte, aprendió que liderar no es coronarse, sino responsabilizarse. Implementó políticas internas para evitar que la opacidad retornara, rotación de auditorías, comités independientes y protocolos de denuncia confidencial. Su primer gran proyecto fue convertir parte del holding en un fondo semilla para emprendedoras que fueran madres mayores, priorizando aquellas que habían perdido recursos por conflictos familiares. Esa medida fue la extensión práctica de la idea que había dado origen a todo, convertir el dolor individual en herramientas colectivas. Y Sergio, después de meses de terapia y de trabajos comunitarios, empezó a tocar el borde de la reparación. No como un héroe rehabilitado, sino como alguien que aprende a escuchar sin respuesta inmediata. Empezó a participar en talleres de empatía y gestión emocional patrocinados por la fundación, no para limpiar su nombre, sino como paso hacia la posibilidad de ser otro hombre. No todos creyeron en su cambio, hay quienes dijeron que la medida era cosmética. La verdad es que las transformaciones profundas no se anuncian en titulares, se escriben en hábitos, en excusas sinceras y en la capacidad de sostener la mirada propia sin justificarse. En el cierre de esta historia hay tanto justicia como lección. La familia quedó marcada, sí, pero también más sana en sus límites.
la empresa se consolidó bajo una dirección que prioriza la transparencia. La fundación se convirtió en refugio para quienes necesitaban asesoría y en voz para quienes antes no la tenían. Isabela, que una vez se sintió humillada en una lista de invitados, convirtió el agravio en un movimiento que salvó a terceros del atropello. Fue, en palabras simples, una transformación que vino de no aceptar que la indignidad sea gratis. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, el dinero no sustituye al respeto. Segundo, las herencias no solo son activos, son responsabilidades y deben acompañarse de valores claros desde temprano. Tercero, la prevención importa, documenta, organiza tu patrimonio, establece cláusulas y protocolos familiares. Y cuarto, cuando el agravio se presenta, la respuesta más poderosa no siempre es la venganza personal, sino convertir la energía en reparación colectiva. Para quienes se enfrentan a situaciones similares, establece límites, busca asesoría legal y emocional, documenta y no permitas que la vergüenza silencie la verdad. La última escena es sencilla: Isabela, en un auditorio modesto, hablando frente a un grupo de mujeres que le escuchan con ojos abiertos. No hay discursos grandilocuentes, hay historias, llanto contenido y manos que se alargan para tocar otra mano. Ella mira a Catalina, ve en su rostro la promesa del cuidado continuado, y siente que su imperio más valioso ahora es el que sostiene vidas, no fotos en portadas. La ciudad sigue su curso, con sus luces y sombras, pero hay una nueva norma en el aire: el respeto se exige, la gratitud se educa y la dignidad tiene coste cuando se la niega. Y si algo queda claro al apagar las luces de este relato es que hay decisiones que nos definen más que cualquier legado material: elegir proteger a los vulnerables, exigir verdad y transferir poder a quien ama y cuida. Esa es la victoria silenciosa de Isabela. Suscríbete.